Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 324. La bruja de las palabras. Está todo el acento puesto en el aquí y el ahora. Fíjese la sabiduría sencilla que surge de observar sin juzgar. El arco iris brillaba en el cielo, se iba al invierno. Describe, no juzga, percibe, está lanzado hacia el mundo, no se mira a sí mismo. Su percepción se afina, su percepción del mundo se vuelve más fina, más sutil, porque no está soñando con un paraíso perfecto. Allí está su paraíso, aunque él no lo sepa, pero en esta matriz del que ha hecho esta canción no hay un paraíso perfecto ni futuro, sino que esto es todo lo que hay, y en eso él circula pleno, sin tener hipotecada su felicidad para un futuro supuestamente perfecto. Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de las palabras. Está lanzado hacia afuera, ¿se da cuenta? Y no cierra los ojos. Todo lo contrario, los tiene bien abiertos, la mira a ella. Y encima le queda tela para darle algún consejo a la chinita, Y un consejo nada occidental. Vive la vida que el mundo te ofrezca. Vive la vida que el mundo te ofrezca. Fíjese qué frase generosa, qué frase tranquila, qué frase amiga del mundo. Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Entonces yo seré inventor. Pero creí que amabas a Edison. Al diablo con ese. La bruja de las palabras llega a decenas de miles de oyentes de más de 50 países, de 5 continentes. Mira, hijo, Edison se parece a mí. ¿Porque tenía mal carácter? Podés apoyar la continuidad de La Bruja de las Palabras a través de donaciones, desde cualquier lugar del mundo. Informate en nuestro blog y en el apartado Apoyar de La Bruja de las Palabras en iVoox.com. Esta concepción de la educación que nos están contando John Taylor Gatto, Jacques Rancière, Joseph Jacotot y también Pedro Aznar, las experiencias educativas de Einstein, Edison, Dickens, etc., nos hablan de que el sistema educativo actual, como pasa también con las concepciones de familia, de religión, de ciencia, etc., parten de una antropología. Hace un rato John Taylor Gatto decía antropología inhumana. En otros programas hemos escuchado a Pepe Mujica que dice: tenemos que fijarnos qué tenemos en el disco rígido. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que lleva como disco duro? ¿Por qué dice antropología inhumana John Taylor Gatto? Porque se cree que el ser humano es malo, es una idea que tiene ya 400 años, el
El hombre es el lobo del hombre. O sea, si dejamos todo circular libremente, nos mataríamos entre nosotros. Eso pensaba Sigmund Freud también. Hay toda una corriente, te diría que la mayor parte de la población, seguramente muchísimos oyentes, creen que el ser humano es malo por naturaleza. Así que hay que hacer ciertas tareas para encarrilarlo, para que no se desvíe. Hay una serie de eufemismos y modos de decir que luego justifican maltratos físicos, climas familiares horrendos, climas escolares, por supuesto, también despreciados, como nos contaban hoy Felipe Piña y Pedro Aznar. Pero todo esto parte de una antropología, una concepción de si el ser humano es buenito o es malito, o cómo es el ser humano. Por eso nosotros cada tanto visitamos testimonios que nos relatan cómo son otras culturas, que no tienen esa idea, no creen que el ser humano sea malo, así que no lo controlan, no lo obligan a aprender, y el resultado es sorprendente, en muchos casos. En otros, el resultado es terrible. El ser humano es un signo de interrogación. Y distintas culturas han ensayado distintas formas de mirarse a sí mismas, de mirar al cielo, de enseñanza, de formar la familia, etcétera, la producción. Y se han obtenido distintos resultados. Lo que aparentemente vemos es que la cultura occidental tiene algunos resultados tal vez formidables en cuanto a la técnica, la ciencia y demás, pero hay un malestar generalizado que precisamente comienza en casa. Y si en casa tenemos la suerte de que no haya malestar, desprecios, entonces está la escuela para garantizar ese piso de desprecio, básicamente. Vos no servís, acá te vamos a decir cómo son las cosas. Esta malísima explicación para justificar que le echemos un vistazo a un testigo de 1650, uno de los favoritos de la Bruja de las Palabras, Juan de Palafox y Mendoza. Escribe a mediados del siglo XVII, allí en México, este obispo llegó a ser virrey, o sea, un español supuestamente con una opinión legitimada, le escribe estos textos al rey de España. Así que este es el testigo que nos va a relatar cómo eran estos seres humanos sin educación obligatoria, que no creían que el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué clase de seres humanos había en América antes que llegara a Occidente? Nos quedan poquitas cosas para contar de este libro, luego pasaremos a otras culturas originarias americanas y de otros lugares del mundo. Sobre la valentía e inteligencia de los indios, nos cuenta Juan de Palafox y Mendoza. Sucedió en Zacatecas, allí en México, hablamos de 1650 este libro. Había un bandolero, un ladrón grandote, fuerte. Lo querían apresar y meterlo en la cárcel, pero nadie se animaba. Iba muy bien armado. Un indio, un indígena de México, escuchó que lo querían agarrar y le preguntó al corregidor, una especie de sheriff: dígame, corregidor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted quiere que se lo traiga vivo o muerto? Así nomás, de una. Fíjate, lo mismo que Edison haciendo un periódico en el tren a los 12 años, ¿no? Nos recuerda a eso, ¿no es cierto? Lejos de la escuela. Tráemelo vivo, le dijo el corregidor. El indio tomó un palo, una soga para atar, ¿no? Las escondió ahí entre las ropas. Tomó una canasta grande con 6 gallinas y se fue caminando para los pagos donde andaba este bandido. Y tal cual, salió a caballo este ladrón y le preguntó que a dónde iba. El indio le dijo: estoy llevando estas gallinas a una estancia. El bandolero se bajó del caballo, cuenta el obispo, y se dispuso a robarle algunas gallinas. Entonces el indio
Cuando le vio ocupado, sacó el palo y le dio tan fuerte golpe al bandido que lo derribó. Y arrojándose sobre él, lo ató con la soga que había preparado, lo cargó sobre el caballo del bandido y al poco rato volvía al pueblo con el bandolero atado y lo entregó a la justicia. Son pinceladas que va dando este escritor, ya hemos dado un montón en La Bruja de las Palabras, que te dan una idea similar a la que contaban de estos personajes Edison y compañía, de una facilidad para ocuparse del asunto, la valentía en las alturas de la Catedral de Puebla. El que escribe fue obispo de Puebla, comenzó la construcción de una catedral altísima, muy grande. Los indígenas tienen muy grande ánimo para ponerse en cualquier peligro que sea necesario para su trabajo. En la construcción de la catedral producía gran admiración cómo se subían a andamios altísimos y trabajaban sobre ellos a más de 25 metros de altura. Anotame, ¿eh? Y sucedió que estando uno de estos indios trabajando en esa altura, viendo abajo a un grupo de hombres, les gritó que se apartasen de allí, porque él podía caer sobre ellos y matarlos. ¿Entendés? Vos decís, no solamente que se bancaba estar en esa situación, sino que atendía la situación de los otros, ¿no? Una cosa, vos decís, ¿cómo puede ser? De todo lo que le conté se deduce, señor, le escribe al rey este libro, un libro que fue prohibido durante 200 años. De todo lo que le conté se deduce que las virtudes de esta nación, la paciencia, fidelidad, obediencia, reverencia, no nacen tanto de bajeza de ánimo, sino de una docilidad y suavidad de condición. Es decir, Juan de Palafox y Mendoza, el autor de estas palabras que describe a los indígenas de México, cuenta pinceladas de valentía y de destreza, incluso para apresar a un bandido, pero también le ha contado la paciencia, fidelidad, obediencia, el respeto, el buen comportamiento. Por eso dice, no nacen de bajeza de ánimo, o sea, no es que son tontos ni cobardes, no, son, dice, de una suavidad de condición, y fíjate lo que dice ahora, que debe corresponder al clima de la misma tierra, que es muy templado y suave. Y por merced de Dios les hizo en criarles tan buenos y dignos de la protección de vuestra majestad. Cree que estas características que le causan admiración al obispo que escribe se deben al clima de la tierra. Nosotros sospechamos que no es el clima, porque te vas a... Lo voy a decirle dentro de un rato. Te vas a cualquier clima, si llegó una cultura de rapiña, patriarcal, llámala como quieras, la cosa cambia, no importa el clima. A ningún trabajo hacen resistencia. Si les riñen, callan. Si les mandan, obedecen. Si les das algo, lo reciben. Si no les das nada, no lo piden. Y cuenta un ejemplo. Yo tenía 2 indios trabajando en mi casa y ordené a un criado que les diese de comer y que los cuidara mucho. Pero un día mi criado se olvidó de llevarles el almuerzo. Y recién a las 4 de la tarde se acordó de llevarles la comida. Los encontró trabajando con la misma alegría de los demás días. «Che, ¿por qué no me avisaron?», preguntó el criado. Se rieron, diciendo que no importaba. Y con esta paz, humildad y resignación obran comúnmente estos naturales. Los que vivimos en América, un poco lejos de las autopistas,
leemos estas cosas, nos resultan absolutamente naturales, casi cotidianas, te diría. Las contamos para aquellos que por ahí no las ven tan a menudo. Hay muchas culturas, muchos climas culturales en América que son exactamente así. Incluso siglos después, pese a la influencia de la religión, del capitalismo, de los medios de comunicación, etc. Entre ellos, los indios nunca son descorteses. Se tratan y respetan unos a otros con una llaneza muy fraternal, directamente, ¿viste? Sin rollo. Entre ellos tienen un trato común muy apacible y pacífico, y raras veces tienen pendencias. Y si tienen algunas pendencias, luego se aquietan y se pacifican. Y en las montañas y tierras que están más apartadas de nosotros, escucha, viven aún con mayor quietud, porque no hay quien siembre rencillas ni divisiones entre ellos. Lo que está diciendo, no sé si quedó claro, lo ha dicho en otras partes del libro, si están lejos de los españoles, mejores son, porque no hay quien siembre rencillas ni divisiones entre ellos. Lo ha dicho ya varias veces Juan de Palafox y Mendoza, un español, a su vez, que tiene esta mirada cristalina de asuntos que nosotros en América podemos observar, repito, hasta nuestros días, en algunos lugares, no en todos, ni mucho menos. No les he oído jamás vociferar, gritar, sino que solo usan la voz conforme lo pide la necesidad. Rarísimas veces chancean ni se burlan unos de otros. No conocen jactancia ni vanagloria. Al contrario, aunque hagan excelentemente algo, no le dan importancia, como si no hubieran obrado cosa alguna o como si la hubiera hecho un vecino. Es como si Palafox estuviera aquí, en la zona andina, y pudiera ver lo que nosotros hemos visto hasta cansarnos. Una vez un predicador contó un hecho que había ocurrido en Alemania. Fue un tipo a predicar, no sé, será un cura, supongo. Sí, en Alemania pasó tal cosa. Al finalizar el sermón se acercó un viejo de 80 años y le preguntó: disculpe, padre, eso que contó usted en el sermón, ¿en qué Alemania sucedió? ¿En la baja o en la alta? O sea, que allá en aquel fin del mundo, donde ni tienen libros, ni noticias, ni letras, sino eterna servidumbre y soledad, sabía el viejo que había dos Alemanias. Un parrafito sobre la limpieza del indio y de su paz. Además de ser industriosos, son notablemente limpios y alineados, prolijos. Y en aquella pobreza con que viven, pobreza para el obispo, no se les ve cosa desprolija. Aunque andan descalzos y traen poca ropa, aquello que traen lo traen limpio, y se lavan muchas veces los pies, y en las manos, rostro y cuerpo siempre andan limpios, y con este cuidado y limpieza crían a todos sus hijos. Venían de muy lejos a oír misa, dice el que la celebraba, y habiendo andado 2 y 3 leguas con lluvia y mucho barro, al entrar en la iglesia iban tan limpios y aseados que causaba admiración. Y ahora va a una especie de conclusión Juan de Palafox, y ya lo despedimos de los varios programas de La Bruja en que ha participado. Bien sé, dice el obispo, ya pronto a despedirse, bien sé que algunos dirán que en América también hay algunos indios mandoncillos, ¿sí? Patoteritos, rigurosos, autoritarios sería, codiciosos y altivos, iracundos y sensuales. Sensuales, él dice, son medio, atorrantes, que le gusta, bueno, y con otros vicios. Bien sé que algunos dirán que hay algunos indios con estos defectos. Lo que yo respondo
dice Juan de Palafox y Mendoza, San Juan de Palafox y Mendoza, fue beatificado en el año 2005, si mal no me acuerdo. Lo que respondo es que lo que he dicho no se refiere a cada individuo, sino a la nación en general. Lo cual no quiere decir que sí, efectivamente, hay algunos hombres que como hombres se desvían del común. Pero la gran mayoría tienen las características que la ha mencionado, tranquilos, no se insultan, etc. El único vicio que tienen son sus bebidas, compuestas de algunas raíces a las que son muy inclinados. Deben estar fermentadas y tener alcohol, supongo yo. Ese es el vicio nacional. Del mismo modo que en Europa es vicio en algunos reinos el ser soberbios y coléricos, en otros fáciles y ligeros, triviales y atorrantes, en otros pusilánimes, sin voluntad y mendigos, en otros reinos de Europa el vicio es la ira y el odio, fíjate. Y en otros el latrocinio, el robo, en particular el robo al Estado, lo que llamamos corrupción. Y en otros la gula. Así que el tipo dice, sí, estos tienen un vicio que son las bebidas, pero anda notando lo que pasa en Europa. Es ciertísimo que los indios están más lejos de lo peor de malo que hay en el mundo. Los indios, estos de América, están muy lejos de lo peor del mundo. 2 puntos, soberbia, codicia, envidia, ambición, sensualidad, y se refiere al sexo más que nada, ira, gula en el comer, pereza, mentiras, blasfemias. Esto es lo peor del mundo, según el obispo, y dice, los indios no tienen esto. De todos estos vicios los indios se hallan muy libres. Apenas hay entre ellos codiciosos, ambiciosos, crueles ni avaros. Su único defecto es el gusto por estas bebidas, que frecuentemente los turban. Y también puedo asegurar algo, finaliza su libro el obispo, si entre ellos hay algunos ladrones, son los que se han criado y viven con los que no son indios, sino que se han criado entre nosotros y con gentes de otras naciones de Europa. Fíjate lo que dice, si hay ladrones, son los que se han criado con los que no son indios. Tremendo testimonio de el obispo de Puebla de Los Ángeles, así firma Juan de Palafox y Mendoza, que nos ha acompañado en nuestros programitas para contarnos cómo era otra sociedad donde se lograba valentía, gran capacidad para el aprendizaje. ¿Se acuerdan que hemos hablado de cómo un indio aprendía a fabricar órganos solamente mirando un par de días cómo hacía su trabajo el que sabía fabricar órganos? Y ya está, listo, ya sé, ya aprendí, y se convirtió en un gran fabricante de órganos. Cómo estas virtudes ocurren en un clima cultural, bueno, el que se describe en este libro. John Taylor Gatto nos contó algunos ejemplos, Edison y compañía, de también personas que muy jovencitas hacen tareas aparentemente imposibles para alguien de esa edad. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Hay un clima cultural, unas miradas que nos condicionan. Vos no vas a poder. No, vos no vas a poder memorizar todo eso. Vos no vas a poder ocuparte de eso. Y es como si eso impregnara a la sociedad y a su vez justificara la existencia de algunos que sí saben. Digo yo, me parece un clima, una atmósfera, en ese sentido clima, una atmósfera que genera que naturalmente, entre comillas, tengamos el tipo de escuela que tenemos y el concepto de ser humano que tenemos, que a su vez impregna no solo la educación, sino nuestro modo de estar en pareja, nuestro modo de
criar hijos, de acompañar personas mayores y nuestro modo de mirarnos a nosotros mismos con algo de rigor, con algo de desprecio. Es una atmósfera que nos rodea y que en muchos casos no hacemos más que confirmarla día tras día como si fuera la única verdad. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la 11ª temporada. Programa número 324. Vamos a terminar el programa de hoy del mismo modo que terminaba la película Melody en 1971. ¿Por qué no? Nos podemos copiar. El guionista de Melody es el mismo que 10 años después dirigiría la película The Wall, con guión de Roger Waters de Pink Floyd. Una de las imágenes que todos recordarán seguramente son niños escolares, niños y niñas, cayendo en una gran máquina como si fuera una picadora de carne. En el final de Melody, los directores descubren que los niños se han escapado de la escuela, andan ahí por las vías del ferrocarril, unos galpones. Comienza una cacería por parte de los adultos, directivos, profesores, se han sumado algunos padres para que el final fuera más redondo. Los chicos se habían escapado para hacer una ceremonia de casamiento. Hay muchos amores a los 12 o 13 años como tienen esos niños. Así que se produce esta cacería. El director, creo que eso, uno de los profesores, va con una zapatilla en la mano para pegarles a los chicos. Se producen grescas físicas, se agarran, se golpean. Hay un inventor, un niño con anteojos, ese personaje típico, un inventor como Edison, que logra finalmente hacer funcionar unos cartuchos de dinamita, como los que decía alguien hoy también, ¿no? Y explota, sí, con la gasolina del auto. Mirá, cierra todo con esto. Todos se detienen atónitos. Hace 48 años. Por la rabia expresada por las niñas. Continúan los forcejeos. Uno de los chicos se da cuenta de que si logra tener una zapatilla en la mano, él tiene entonces más poder y comienzan los niños a perseguir a los adultos. La escena termina con la parejita de recién casados escapando por las vías del tren. Aquel tren, tal vez el mismo de Edison, ¿será? Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hoy hemos presentado Quien enseña sin emancipar, atonta. Programa número 324. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Año 2019, temporada 11. Nada más. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. Entonces yo seré inventor.